Esta es la primera exposición de Man de Camelle en un espacio de arte contemporáneo. Se trata de una exposición en la que se recupera su legado como artista, pero también la idea de un museo que él mantuvo como un plan de carácter utópico sobre sí mismo y sobre el entorno que de alguna manera domesticó y labró como un jardín de piedras y también un jardín al borde del mar y lleno de naturaleza. Carmen Hermo, cocomisaria de la exposición del CEGAC, comenzó a trabajar con el archivo y con la producción de Man de Camelle en el año 2002. Posteriormente se integró en el trabajo Andreas Herodio y el museo en Camelle se abrió finalmente en junio de 2015. Gran parte de la obra que presentamos en el CEGAC se conserva precisamente en el museo. Y por otro lado, en 2018 fue cuando se llevó a cabo la restauración de la caseta de Man, de la que en el CEGAC se reproduce un modelo a escala 1:1. Man de Camelle ha sido un personaje que fue definido, por ejemplo, por el estudioso Juan Antonio Ramírez como margivagante dentro de un proyecto, una edición colectiva en la que se reunían todos aquellos artistas que habían trabajado desde la no formación, desde el impulso y el instinto. Precisamente es Marisa Sobrino, es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Santiago, que se encargó en aquel momento, creo que fue 2004 cuando se publicó este libro, de abordar el Jardín de Esculturas de Man. En el CEGAC se plantea una exposición de acercamiento a ambas cuestiones, tanto al ámbito artístico como a esa idea de museo. Y en cierta manera es también un proyecto colectivo en el que, por ejemplo, participa Bobby Mills, un fotógrafo británico que en el año 2017, muchos años después de la muerte de Man, llegó a Camelle y realizó el proyecto que está a mi espalda, de fotografías tanto de la casa como del entorno, incluso con rastros del chapapote que destruyó el proyecto que había organizado Man a la orilla del mar. Por otro lado, el trabajo de Man ha sido siempre muy participativo, ha mantenido una mirada específica sobre Galicia desde un plano marginal, un plano exterior, distante, pero a la vez muy localizado y muy enraizado tanto con Camelle, que adoptó como nombre propio, y con el paisaje como un espacio no simplemente escenográfico, sino como un espacio de actuación y de activación. Man de Camelle pertenece a ese tipo de artistas marginales, excéntricos, probablemente sin una formación específica en lo que podríamos llamar una formación de bellas artes o de historia del arte, pero esa intuición les ha hecho sobrepasar esas dificultades y crearse un lugar en el mundo. Esta exposición, de algún modo, lo que pretende es un acercamiento a esa figura poliédrica que se convirtió también en un símbolo de las mareas negras. Este proyecto surge de la imperiosa necesidad que tuvo Man de materializar su universo personal a través de la creación de un museo en Camariñas. Para todos es conocido su vida extravagante en Camelle, recuperando piezas desechadas por la sociedad que llegaban a la costa, al entorno de su jardín, y realizando obras de arte y esculturas con ella. También fue muy conocido Man por su muerte tras la llegada de la ballena negra del Prestige, que inundó su jardín y terminó con su vida.
A partir de ahí, Mann se convirtió en un icono del medio ambiente, del nunca más, un símbolo de esta compleja relación que hay entre la sociedad y la naturaleza. Lo que nosotros queremos traer aquí es el Mann que creó este museo en los años 70 y mostrarlo como un creador, no tanto como un artista o como un icono medioambiental. Para poder hacerlo, presentamos en la sala de proyectos esta selección de fotografías, las localizamos durante la realización del inventario en el año 2009. Entre todas sus cajas encontramos esta cajita que formada por 606 fotografías y dibujos de visitantes. En ellas, Mann puso un título en esa caja que ponía Museo d'Hermitage Mann. Por lo tanto, nos dejó establecido una organización de su visita y de su museo. En ellas podemos encontrar en el inicio y en el final textos introductorios en los que nos explica su visión de la vida, su visión de los círculos, de la religión, lo que pensaba de sus visitantes y de la didáctica de su museo, por ejemplo. Entre las fotografías aparecen reflejadas sus principales obsesiones, como pueden ser los círculos, que estaban por todo su jardín, su propia persona, sus reflejos, sus selfies y, por ejemplo, otro de los elementos con los que experimentaba mucho, como eran los juegos de luces y sombras y reflejos. Tras finalizar su museo en el año 78, decidió que quería empezar a difundirlo y presentarlo al gran público. Y a través de envíos a cartas a Radio Televisión Española o a revistas de la época, envió esta selección de fotografías, no esta misma, pero otra similar, para que lo conociesen y viniesen a visitarlo y grabarlo en un documental. No recibió nunca respuesta de nadie, pero por casualidades de la vida sí apareció por allí un documentalista, Joan Mayarac, que en el año 81 grabó una larguísima entrevista que ahora mismo tenemos y está formada por 150 hojas transcritas en las que se puede conocer la vida anterior de Mann antes de llegar a Camelle y cuáles eran todas sus obsesiones y su organización artística y vital. O proxecto inicial do Museo de Mann, que podemos contemplar a través das súas fotografías e os escritos que deixou no interior da súa caseta, chéganos dunha maneira totalmente, absolutamente fragmentaria a través das súas pezas que foron recollidas do interior da caseta tras a súa morte no 2002 almaceadas nun espazo totalmente diferente ao que tiña ser habitual o seu espacio e tentamos recuperar todo ese proxecto museístico a partir non só das pezas, senón das pezas e da súa imaxe e do concepto que tiña o propio artista, que era en realidad artista e conservador dese proxecto, do que era ese museo. Entón, todo ese interior é o que agora forma parte do Museo Mann de Camelle que se pode visitar na poboación de Camelle. Temos reproducido aquí unha especie de interior de estructura ósea onde hemos incorporado diferentes tipoloxías destas pezas que atopamos no interior da caseta nese espacio fragmentario de caixas e bolsas que moi ben non sabíamos como articular. Grazas a toda a información que hai fotográfica, esa caixa negra da que falou Andrea, podemos recuperar ese concepto. Temos pezas elaboradas a partir de crevas artificiais, plásticos que chegaban ás rochas e ás playas de Camelle e que Mann recollía e transformaba con calor, cunha vela, cunha chama, e facía auténticas pezas que poderían semellar pezas de porcelana xaponesas. Tamén temos atopado no interior da caseta cantidad das libretiñas
que Man ofrecía aos visitantes máis de 2000 libretiñas diferentes con 80 follas aproximadamente cada libreta. Podes imaginaros a dimensión e o volume de persoas que poideron pasar a visitar ese museo xardín no que viviu e no que proxectou todo o seu ser, en realidade. Un ser que convivía e fundíase, transformábase na propia natureza. Atopamos tamén pezas elaboradas a partir de osos, cráneos, animais, vértebras, esqueletos de cetáceos, de óvidos, de animais de todo tipo, que temos tamén un pouco artellados e articulados como facía Man no interior da súa caseta. Era unha caseta chea, abigarrada. Pensade que estaba todo o día pensando, leendo, traballando no seu proxecto. Isto traducíase nesa fórmula compacta e casi que implosionaba no seu interior. Traballaba con medios de reproducción, tanto reproducción fotográfica como reproducción máis en consonancia co digital, co universo electrónico, como son as fotocopias, as electrografías e a degradación da imaxe, da súa propia imaxe a través da tecnoloxía, non? Esas imaxes tamén as recorta, as pega uns coas outras, as volve a fotocopiar nun proceso, nunha repetición, nun reflexo continuo, casi pechando o que para él era un elemento fundamental, que era o círculo, ¿no? A perfección, casi como mar. Esta pieza que nosotros presentamos aquí es la de un momento determinado, que es la de los años 70, ¿no? Entonces esta es la casa de Man, el alemán de Camelle, como estaba, el exterior sobre todo, en los años 70, porque a lo largo del tiempo él iba cambiando las pinturas. En este momento veis que es en blanco y negro, pero en la actualidad, que es como se encontraba cuando él se murió, es una casa con mucho más color, ¿no? Ya en los años 90 nos habíamos interesado por esta construcción, por la persona de Man, y habíamos hecho los planos de esta vivienda tan particular, una vivienda sin arquitecto, pero una vivienda con planos, ¿no? Con planos después de hecha. Sí, la relación con él, la verdad que fue muy cordial, estaba muy interesado en ese caso, además en mostrar su casa cuando ya no la enseñaba. Se abrió totalmente a contarnos, ¿no? Cómo lo había hecho, a dejarnos medir, hicimos nuestros dibujos. Bueno, digamos que ese acercamiento que empieza siendo pues una posibilidad de publicar un artículo no tanto sobre él, sino era desde la arquitectura, la relación entre lo nuevo y lo primitivo, el no arquitecto como arquitecto, ¿no? Ese tema pues nos sirvió para entablar amistad con él y hacerle luego un seguimiento un poquito a lo que sucede más adelante, ¿no? con su vivienda. Ya nos dimos cuenta que en realidad la vivienda era el centro de operaciones de Man, pero que era un centro que iba cambiando, que iba ajustando a lo largo del tiempo, cambiando la pintura, cambiando el mobiliario, ¿no? Pero manteniendo siempre una estructura clara, porque la vivienda es muy clara, ¿no? Súper clara, es decir, él lo tiene muy estudiado y eso es el interés que tiene, ¿no? Resolver una vivienda con un lenguaje contemporáneo desde el punto de vista del arte, ¿no? Y al mismo tiempo pues utilizar lo inmediato, que es lo que le da el lugar, ¿no? Ese contraste tan brutal entre ese aspecto primitivo y al mismo tiempo ese aspecto creativo, utilizando herramientas del arte, pues nos pareció siempre como muy interesante. La reproducción aquí de la obra de Man, escala 1:1, que esta es la caseta que se puede encontrar el visitante a la exposición, ¿no? Es una reproducción
llevada un poco hacia los años 70, que es una época, digamos, de esplendor de Mann, y cuando él, digamos, construye la casa, digamos que, bueno, es un traslado a esa época, pero también mantiene los elementos clave de esta vivienda, que están aquí reproducidos, pues entre ellos este solarium fantástico, ¿no?, que es un elemento clave en su habitar, ¿no?, donde él pretende, ¿no?, vivir y alimentarse de la luz del sol, ¿no?, y se construye esto incluso forrándolo con papel de aluminio para que tenga esa intensidad, ¿no?, la luz, y le alimente más, ¿no? Luego la austeridad absoluta en las instalaciones y los servicios, es decir, no hay agua corriente, no hay saneamiento, no hay electricidad, ¿no? Es decir, su habitar era absolutamente primitivo, y lo que nos atraía a todos de él, ¿no?, ese habitar primitivo, pero con unas formas creativas y un acercamiento, ¿no?, a las vanguardias, al arte, ¿no?, de esa manera tangencial y mezclada con lo primitivo, que nos parecía tan interesante, ¿no? Otro tema también muy importante es la elección, dentro de la exposición, de ubicar esta reproducción en el exterior, ¿no? Nos parecía también importantísimo, así como la propia estructura, la configuración es idéntica a la vivienda que hay allí, ¿no? En realidad el contexto para nada, como se ve, tiene que ver, pero sin embargo para nosotros tiene bastante que ver, en el sentido de que el que venga a ver la exposición, el visitante, puede desde el interior, por ejemplo, ver los enmarcados que Mann hacía del paisaje, ¿no? Y luego el lugar, claro, por supuesto, Bonaval, con dos joyas de la arquitectura, como son el CEGAC y el Museo de Povo Galego, los San Domingos de Bonaval, pues ubicarla entre los dos nos parecía también muy interesante, ¿no?, en pleno Santiago, y esa multiplicidad de visiones que tiene, ¿no? Y luego desde el exterior pues pasa un poco lo mismo, es decir, es un paisaje urbano en el que aparece un objeto, ¿no?, como es la caseta, pero que también vuelve a dialogar, ¿no?, con ese entorno urbano frente a la que hay en Camelle, que dialoga con el paisaje natural, ¿no? Pero ese doble contraste yo creo que también es una parte interesante, también incluso para animar a que la gente, una vez venga aquí, que no conozca la caseta donde está, vaya a ver ese contraste en Camelle, ¿no?